Era veterinaria hasta que nació mi primera hija, que lo cambió todo. Fue un embarazo hermoso. Y en el momento de que se acercaba la fecha de parto, todo el mundo me preguntaba, ¿y cuándo van a hacer? ¿Cuándo van a hacer? Y estaban todos muy ansiosos. Y el médico me dijo de inducir el parto porque capaz que la placenta se pone vieja. Y bueno, me empezó a llenar como de miedos. Y yo ya estaba muy ansiosa, quería conocer a mi hija, acepté, pero en el fondo algo en mí me decía que no escuché ese llamado, acepté cuestiones que en esa inducción todo salió como una pesadilla. Pusieron oxitocina en vena y también me pusieron óvulos intrauterinos, me hacían tacto cada media hora, personas desconocidas. Eso para mí fue como una violación sistemática. Las pulsaciones de mi bebé empezaron a bajar, se puso en riesgo su vida. Tuve que ir a una cesárea que fue totalmente tan poco amorosa. El médico y las enfermeras con chistes, con cosas desubicadísimas. Y cuando nació mi hija, a ella la llevaron a hacer los controles y a mí me dejaron en un pasillo por más de una hora sola, temblando de frío, temblando de miedo, sin saber dónde estaba mi bebé. Nadie pasaba por ese pasillo. Quedé abandonada en ese lugar. Ese fue el quiebre para mí como veterinaria con la medicina, porque me di cuenta de que lo último que les importan son las personas. En un momento tan sagrado como el parto, no puede ser que vivamos en estas situaciones, que esté todo tan desconectado del amor, de la mirada, de la dulzura. Yo tuve que pasar por esa experiencia para darme cuenta de que ese no era mi camino. Mi relación con los animales y con las personas fue totalmente distinto. Me dediqué a las consultas en domicilio, donde iba, conocía las casas de esas personas, dónde vivía el animal, qué era lo que le estaba pasando y tenía más en cuenta el ambiente. Me formé como ecografista, pero el día que yo empecé el curso de ecografista fue el día que mi hija empezó a caminar y me llamaron por teléfono para contarme y yo me lo había perdido. Entonces mi vida fue como llamándome a dejar de lado el querer trabajar arduamente, el querer ser una profesional. Y yo decidí convertirme en esa mamá presente, en estar con ellos, en disfrutar de ellos. Empecé a conocer mujeres que habían parido en libertad, que habían tenido partos orgásmicos, que habían conectado con su poder de hembras, de estar acompañadas por sus esposos, por los padres, que los padres también sean protagonistas del nacimiento de sus hijos, donde el encuentro y todo lo que se movía era amor, era olfato, era naturaleza, era instinto, era poder, era conexión. A conectar con toda esa sabiduría, a mí me despertó mi lado de mujer salvaje. Mi segundo hijo nació en mi casa y fue la experiencia más espiritual de mi vida, muy hermoso. Y desde ahí también me formé como dula, acompañé partos en casa, acompañé rondas de crianza, de lactancia, de gestación, acompañé a familias para que puedan vivir esta experiencia desde ese amor, desde ese contacto, desde esa naturaleza que viene desde adentro. Después también empecé a formarme como biodecodificadora porque empecé a darme cuenta que todo lo que le pasa a los hijos es porque estamos nosotros con conflictos y nuestros conflictos, si no los podemos hablar, si no los podemos expresar, si no los podemos mirar desde otra forma, los hijos lo expresan. Y durante mucho tiempo me dediqué a acompañar mujeres y a sus hijos con la parte de biodecodificación y como dula, ayudando a que las mujeres puedan criar desde una conciencia de amor, de libertad, de autoestima, de reconocer y valorar lo que es la energía femenina, el disfrute, el placer. Me formé también como sanadora uterina, danzas sagradas circulares, rito del útero, Munaiki, que es medicina andina, como chamana, como sacerdotisa.
Y disfruté muchísimo toda esta época de danza, de conexión, pero me di cuenta de algo que era muy importante, que había algo en mí que todavía se sentía vacío, había algo en mí que todavía no se sentía completamente feliz. No podía disfrutar de mi matrimonio y no podía disfrutar de mis hijos porque empecé a apagarme de alguna manera. Me di cuenta que no era feliz en mi matrimonio. Y eso para mí fue un gran quiebre porque yo lo hablé con mi esposo en ese momento y le dije que no estaba bien. Empecé a tener como una depresión. Y él me dijo que él estaba perfecto, que así su vida era genial y que no quería cambiar nada. Y yo le dije, pero yo no estoy bien, yo no estoy bien. Y me dice, bueno, eso no es mi problema. Yo decidí irme, me separé y en ese momento fue como empezar a darme cuenta de, de quién era. Empecé a conocerme muchísimo más profundo porque ahora tenía que hacerme cargo de cosas que antes no me hacía cargo. Era mi parte de energía masculina, de tener que generar mis ingresos, generar mi trabajo, de trabajar mi valoración, mi autoestima, mi amor propio, cambiar garrafas, cambiar las ruedas del auto, todas las cosas que antes él solucionaba, las tuve que integrar yo. Pero conecté con una energía masculina desde la fuerza, desde el trabajo duro, porque era lo que yo tenía interiorizado. Y me convertí en una mujer muy masculina, porque ahora tenía que sobrevivir, ahora tenía que hacerme cargo de estar sola en el mundo y con mis hijos, y donde antes yo tenía mi casa, tenía los autos, no me tenía que preocupar por el dinero, pero tampoco me amaba, no me valoraba, no me veía, no me respetaba, aguantaba cosas que nadie tiene que aguantar. Gracias a esta experiencia con los delfines que me empezaron a hablar y me empezaron a traer muchísima claridad sobre qué hacer con mi vida. Cómo podía englobar lo que yo había aprendido de psicología, de veterinaria, de como dula, la biodecodificación, las terapias energéticas, porque también me había formado para aprender a hacer lecturas de aura, de personas, lectura de aura de energía femenina, de energía masculina. Fui aprendiendo tantas cosas y sobre todo poniendo en práctica en mí esta técnica de meditación que aprendí para autosanarme, pero había tanto para sanar, tanto para sanar, que me le pasaba llorando, llorando porque entraba a meditar y era como ver y ver y ver tantas cosas, por sanar tantas heridas que había guardado. Me di cuenta que la conexión espiritual, el entregarle la vida a Dios y ponerme al servicio de Dios una y otra vez, me permitió salir de donde yo estaba y abrirme a un mundo nuevo, cada vez más hermoso, cada vez más grande, con este camino de búsqueda, de conocer a Dios, de saber si Dios existe, si es real, qué significa, porque tenía mucha teoría, sabía muchas cosas, pero yo quería experimentar lo que se siente ser una con Dios, encarnar la divinidad, conocer a Dios, pero cara a cara. Me embarqué en este viaje de este proceso de vivir de luz. Fueron 21 días sin comer. Durante los primeros 7 días tampoco tomé agua. Y desde el primer día que yo decidí entrar en esa experiencia, Dios se hizo presente en mi vida de una manera tan profunda, tan palpable, que todo mi cuerpo, todas mis células empezaban a vibrar en un estado de conciencia, en una paz, en una tranquilidad, donde podía conectarme con los árboles, con los pájaros, con todo lo que existía. Es como que entras en un estado de frecuencia, de amor, de paz, de seguridad, de confianza, donde cada paso hace temblar la tierra, donde cada palabra expresa la verdad de Dios, donde cada pensamiento es un pensamiento de amor, o incluso sin pensamientos podés estar observando
sin analizar, sin juzgar, sin clasificar. Cuando empezás a prestar atención a todo lo que está sucediendo en ese momento, todos tus sentidos se expanden. Y no solamente los sentidos físicos, sino también todos los sentidos espirituales. La clarividencia, la clariaudiencia, la telequinesis, el amor, la telepatía. Todas tus habilidades psíquicas empiezan a despertarse y empiezas a ver un mundo totalmente distinto. Cuando yo caminaba por la montaña en esa experiencia, se me acercaban los pájaros, las mariposas, picaflores, los caballos. Sentía la energía y la frecuencia del agua, del río, del aire. Dios está en todo y te habla a través de todo, y ahí lo experimentas de una manera que es completa. Pero el gran desafío fue al volver a mi casa, volver a mi vida normal y común, ya habiendo vivido eso. ¿Cómo podía hacer para permanecer en ese estado de conciencia en mi vida cotidiana? Porque es muy fácil ser un monje, meditar y alcanzar la iluminación en la montaña, donde no tenés que hacer absolutamente nada más que conectar. Pero cuando tenés que cuidar a tus hijos, cuando tenés que ir al trabajo, cuando tenés que cepillarte los dientes, hacerte de comer, permanecer en ese estado de conciencia, era lo que yo quería, seguir en ese estado de conciencia. Se siente la frecuencia de las células que vibran en una conciencia superior. Y eso está disponible para todos. Y eso es lo que yo enseño. Que llegues por tu propia cuenta a estos estados elevados de conciencia. Para que puedas vivir tu vida desde esta conexión con Dios, con la unidad. Que puedas saber que Dios está dentro tuyo, viviendo. Vos sos Dios. Que lo puedas experimentar, que lo puedas sentir, que lo puedas palpar. Que puedas poner tu mente al servicio del amor, de la paz, de la bondad. Que sepas lo que se siente, la confianza que se siente cuando dejas tu vida en manos de Dios. Y no es un Dios que está afuera, es ese Dios que está adentro, porque conectas con tu poder. Empezás a conectar con tu divinidad, con esa verdad existencial que está adentro tuyo. Empezás a despertar y a hacer crecer cada vez más tu divinidad. Ser Dios, ser diosa, encarnada aquí en la tierra. Y cuando un humano despierta y activa todos sus poderes, el mundo se rinde a sus pies. Porque sos creadora, porque sos creador. Eso se practica, se decide, se elige instante a instante. Pase lo que pase, estés donde estés, tenés la posibilidad de vivir esta experiencia. Si quieres saber lo que se siente, te invito este 19 de enero. Comenzamos un viaje donde te voy a enseñar y te voy a llevar de la mano a que aprendas esta técnica que te va a permitir durante toda tu vida vivir en este estado de conciencia, y cada vez más, cada vez que la practiques, va aumentando ese ancho de banda, va aumentando esa capacidad, ese poder. Puedes cambiar el mundo, porque cambias tu mundo, porque aumenta tu frecuencia, y toda tu frecuencia hace que le impacte a otras personas. Una persona que activa todo su poder, que activa su frecuencia, es como una bomba atómica de amor que se expande a todo el mundo. Y mientras más personas sepamos esto, el mundo cada vez va a ser un lugar mejor. Es restaurar el paraíso en la tierra, traer el cielo a la tierra. Cada meditación, cada vez que elegís el amor, cada vez que elegís la paz de Dios, estás trayendo el cielo a la tierra y estás haciendo de este mundo un lugar mejor. Y muchas gracias por eso.